Me llamo Ramón y ahora como adulto, aún puedo recordar claramente el escalofriante suceso que ocurrió cuando era niño. Aquella noche, mis padres se encontraban fuera de la ciudad y me quedé solo en casa. Recuerdo estar parado en el baño, mirándome en el espejo mientras me lavaba los dientes, cuando algo extraño captó mi atención. De repente, noté una sombra oscura en el espejo que parecía moverse de forma independiente a mi propio reflejo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón comenzó a latir desbocado. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nada detrás de mí en el baño. Sin embargo, algo me decía que no estaba solo. Con cautela, me giré de nuevo hacia el espejo y quedé petrificado al ver cómo la sombra tomaba forma y se retorcía, distorsionando mi reflejo. Mis manos comenzaron a temblar y sentí un miedo abrumador. Sin dudarlo, salí corriendo del baño, dejando atrás el espejo encantado. Durante el resto de la noche, me refugié en mi habitación, temeroso de lo que pudiera ocurrir. El miedo se apoderó de mí y me costó conciliar el sueño. Me repetía una y otra vez que todo había sido mi imaginación, pero la imagen de la sombra en el espejo seguía persiguiéndome. A la mañana siguiente, cuando mis padres regresaron a casa, les conté lo sucedido. Aunque intentaron tranquilizarme diciendo que solo había sido un mal sueño, yo sabía que lo que había presenciado era real. El espejo fue retirado de mi habitación y escondido en el sótano, fuera de mi vista. Con el paso de los años, esa experiencia nunca dejó de atormentarme. Aprendí a evitar los espejos y me aseguré de no tener ninguno en mi habitación. Aunque la sombra en el espejo podría haber sido una simple ilusión, dejó una huella imborrable en mi mente y me enseñó que hay cosas inexplicables y aterradoras que pueden acecharnos incluso en nuestros propios hogares. Hasta el día de hoy, siento un leve escalofrío cada vez que me encuentro frente a un espejo, recordando aquella noche en la que fui testigo de algo que desafía toda lógica. La sombra en el espejo se convirtió en una advertencia constante de que el mundo oculta secretos oscuros y que siempre debemos estar alerta a lo desconocido que puede acechar en las sombras de nuestra propia existencia. A medida que crecí, busqué respuestas sobre lo que realmente había ocurrido esa noche. Investigué leyendas y mitos sobre espejos malditos y apariciones sobrenaturales, pero nunca encontré una explicación concreta. Algunas teorías hablaban de presencias atrapadas en el mundo de los espejos, mientras que otras sugerían que nuestra propia mente podía jugar trucos en situaciones de miedo intenso. A pesar de no tener una respuesta definitiva, decidí seguir adelante con mi vida. Sin embargo, de vez en cuando paso frente a un espejo en una tienda o en algún lugar público, me encuentro mirando furtivamente, esperando ver una sombra oscura que me devuelva la mirada. Quizás nunca descubriré la verdad detrás de aquel evento perturbador, pero siempre me quedarán las cicatrices emocionales y el recuerdo de esa noche. El misterio se quedará conmigo, recordándome que en lo profundo de lo desconocido, hay secretos que tal vez nunca lleguemos a entender completamente. Y quién sabe, tal vez algún día, cuando menos lo espere, la sombra en el espejo vuelva a hacerse presente, retomando su juego de misterio y terror en mi vida. Mi nombre es Marcos y aquella noche, mientras me encontraba solo en casa, viví una experiencia aterradora que aún me persigue en mis pesadillas. Era una noche tranquila, cuando de repente sonó el teléfono. Al contestar, una voz susurrante y siniestra habló desde el otro lado de la línea. Mis manos se pusieron frías y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La voz me dijo que estaba justo fuera de la casa, observándome. De inmediato, miré por las ventanas, pero no había nadie en los alrededores. El silencio de la calle solo era interrumpido por el susurro inquietante que provenía del teléfono. Traté de mantener la calma y pensé que solo era una broma de mal gusto, así que intenté razonar con la voz en el teléfono. Le pedí que dejara de asustarme, que se fuera y me dejara en paz. Pero en lugar de eso, la voz continuó susurrando detalles íntimos sobre mi vida, detalles que solo yo conocía. La sensación de estar siendo observado y conocer esos detalles tan personales desató un estado de terror absoluto en mí.
Cada palabra susurrada por esa voz desconocida aumentaba mi miedo y paranoia. Me sentía atrapado, sin saber quién estaba detrás de esa llamada perturbadora. Intenté colgar el teléfono, pero la voz persistió, susurrando cada vez más cerca. Mis manos temblaban y el sudor frío cubría mi frente. No sabía qué hacer ni a quién recurrir en ese momento. Estaba solo y vulnerable, a merced de un acosador invisible. Finalmente, con el corazón palpitando desbocado, decidí llamar a la policía. Les expliqué lo que estaba sucediendo, pero mientras hablaba con ellos, la llamada se cortó abruptamente. El silencio que siguió fue aún más inquietante que los susurros que había escuchado momentos antes. Los agentes llegaron rápidamente a mi casa, pero no encontraron rastro alguno del intruso. Mi hogar estaba tranquilo y sin señales de actividad sospechosa. Aunque no había evidencia física de lo ocurrido, el miedo y la incertidumbre seguían atormentándome. Desde aquel suceso, cada llamada desconocida o susurro en la oscuridad me hace recordar esa noche de terror. La voz susurrante se convirtió en un eco permanente en mi mente, recordándome que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados y que la sensación de seguridad en mi propio hogar puede ser fácilmente quebrantada. Aunque nunca descubrí quién estaba detrás de esa llamada inquietante, aprendí a ser más cauteloso y a proteger mi privacidad de manera más rigurosa. Me recordó que vivimos en un mundo lleno de secretos oscuros y que nunca se sabe quién puede estar observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para perturbar nuestra tranquilidad. Hasta el día de hoy, la incertidumbre me acompaña. A veces me pregunto si la voz susurrante fue solo el resultado de una broma cruel o si había algo más siniestro y maquiavélico detrás de ella. ¿Fue alguien que conocía detalles íntimos de mi vida o simplemente un extraño buscando sembrar el terror? No importa cuánto tiempo haya pasado, esa llamada sigue persiguiéndome en mis pensamientos y despierta una sensación de inquietud cada vez que el teléfono suena. Me pregunto si alguna vez descubriré la verdad detrás de aquella noche aterradora o si quedará relegada al misterio y la especulación. Quizás, en algún momento, recibiré otra llamada inquietante que revelará el verdadero rostro de mi acosador, o tal vez viviré en la eterna incertidumbre de no saber quién estuvo al otro lado de esa línea. Lo único que puedo hacer es estar preparado y recordar que, incluso en la aparente seguridad de mi hogar, siempre existe la posibilidad de que el mal aceche en las sombras. Me llamo Emily y siempre he tenido una fascinación por las muñecas antiguas. Me encanta coleccionarlas y exhibirlas en mi habitación. Sin embargo, una noche en particular, me encontraba sola en casa y todo cambió. Mientras veía televisión en la sala de estar, escuché risas provenientes de mi habitación. El sonido era perturbador y completamente inapropiado para muñecas de porcelana silenciosas. Con el corazón latiendo rápidamente, me levanté y me dirigí hacia mi habitación. Al abrir la puerta, me encontré con una escena surrealista. Mis muñecas estaban moviéndose por sí solas y riendo de una manera espeluznante. Mi mente se llenó de horror y sorpresa. No podía creer lo que estaba presenciando. Las muñecas se movían con una gracia antinatural y sus risas resonaban en la habitación. Sus ojos de vidrio parecían seguirme a medida que avanzaba lentamente hacia ellas. Luchando contra el miedo, decidí que era hora de deshacerme de esas muñecas siniestras. Las agarré con manos temblorosas y las arrojé al fondo del armario. Cerré la puerta con fuerza, esperando que eso fuera suficiente para poner fin a aquella pesadilla. Pero mi alivio fue efímero. Al regresar a mi habitación más tarde, encontré las muñecas de nuevo en sus lugares habituales. Parecía que no importaba cuántas veces las arrojara o las escondiera, siempre encontraban su camino de regreso a mi habitación. Era como si tuvieran vida propia y estuvieran decididas a permanecer conmigo. Desesperada, intenté deshacerme de ellas de diversas formas. Las tiré por la ventana, las quemé e incluso las enterré en el jardín. Sin embargo, una y otra vez,
las muñecas regresaban, intactas y riendo burlonamente. No importaba lo que hiciera, no podía liberarme de su influencia siniestra. Con el paso del tiempo, me fui acostumbrando a su presencia. Aprendí a vivir con ellas, siempre consciente de sus miradas y risas macabras. Nunca descubrí el origen de su poder o cómo conseguían volver una y otra vez a mi habitación. Hoy, aún residen en mi cuarto, testigos mudos de mi desesperada lucha por librarme de su presencia maligna. A veces, cuando el silencio de la noche envuelve mi hogar, puedo escuchar sus risas ahogadas en la distancia. Me recuerdan que hay fuerzas inexplicables y oscuros secretos que pueden resistirse a ser olvidados o abandonados. Continuando con mi relato, debo admitir que vivir rodeada de muñecas que parecen tener una vida propia ha tenido un impacto significativo en mi vida. Me he vuelto más cautelosa y desconfiada, especialmente cuando se trata de objetos aparentemente inanimados. A lo largo de los años, he buscado respuestas y he investigado sobre muñecas poseídas y fenómenos paranormales relacionados. He consultado a expertos en lo oculto y he explorado antiguas leyendas sobre muñecos malévolos que buscan venganza o que están poseídos por espíritus malignos. Sin embargo, cada camino que he tomado solo me ha llevado a más preguntas sin respuestas concretas. ¿Por qué estas muñecas tienen un apego tan fuerte a mí? ¿Qué las impulsa a regresar una y otra vez a mi habitación? ¿Hay alguna manera de romper este vínculo macabro? A pesar de mi búsqueda constante de respuestas, he llegado a aceptar que algunas cosas ampliamente escapan a nuestra comprensión. Quizás estas muñecas son portadoras de una energía sobrenatural inexplicable, o tal vez son producto de una ilusión creada por mi propia mente. Sea cual sea la verdad detrás de esta historia, una cosa es segura: las muñecas siniestras han dejado una marca imborrable en mi vida. Me han recordado que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que el mundo está lleno de misterios inexplicables. Ahora, cada vez que entro en mi habitación, puedo sentir sus ojos clavados en mí, sus risas siniestras retumbando en el silencio. Convivo con ellas, una extraña compañía que me recuerda constantemente que el mal puede manifestarse en las formas más inesperadas. Quizás algún día, encontraré la manera de romper el ciclo y liberarme de su influencia. Pero hasta entonces, seguiré viviendo con esta historia inexplicada, recordando que el horror puede tomar muchas formas y que nunca se debe subestimar el poder de lo aparentemente inanimado. Mi nombre es Daniel, y recuerdo vívidamente la noche aterradora en la que me mudé a una casa nueva y decidí pasar la noche solo antes de que mi familia se uniera a mí. Todo parecía tranquilo y normal al principio, pero a medida que la noche avanzaba, comencé a escuchar ruidos extraños que provenían del ático. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras los sonidos se volvían cada vez más intensos y persistentes. Los golpes y los arrastres parecían resonar a través de las paredes, llamando mi atención y alimentando mi curiosidad. Me sentí impulsado a investigar, aunque una parte de mí me advertía que no era una buena idea. Con valentía, subí las escaleras hacia el ático. La puerta crujía ominosamente mientras la empujaba hacia arriba. El aire estaba cargado de tensión mientras la luz tenue de mi linterna iluminaba la oscuridad del ático. Entonces, mis ojos se encontraron con una figura sombría y aterradora al fondo de la habitación. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras la presencia se abalanzaba hacia mí. La oscuridad parecía envolverme mientras intentaba retroceder, pero era demasiado tarde. Sentí un aliento gélido en mi rostro, un susurro inhumano que me heló la sangre. Una fuerza invisible me aprisionó, dejándome paralizado por el miedo. El horror se apoderó de mí mientras la figura se acercaba, su aspecto distorsionado y sus ojos vacíos reflejando una maldad indescriptible. Traté desesperadamente de liberarme de su agarre, pero era como si estuviera atrapado en un sueño lúcido, incapaz de escapar de su influencia malévola. La presencia en el ático emanaba una oscuridad tan densa y opresiva que sentí que mi cordura se desvanecía lentamente. Su risa retorcida resonaba en mi mente, llevándome al borde de la locura. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un silencio sofocante.
No puedo recordar con claridad lo que sucedió después. Solo sé que cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, me encontré en el suelo del ático, temblando y bañado en sudor. La figura sombría había desaparecido, pero su presencia se había grabado en lo más profundo de mi ser. Desde esa noche, el ático se convirtió en un lugar prohibido para mí. Evito pasar por esa puerta y trato de mantenerme alejado de cualquier recuerdo de lo que presencié. Sin embargo, las pesadillas y la sensación de ser observado nunca me abandonaron. La presencia en el ático cambió algo en mí. Siempre habrá una parte de mí que sienta una sombra acechante en cada rincón oscuro y una sensación de inquietud cuando estoy solo en casa. La experiencia me ha enseñado que hay fuerzas oscuras más allá de nuestra comprensión, esperando en las sombras para consumirnos. Aunque intento seguir adelante con mi vida, siempre queda la pregunta inquietante: ¿qué era aquella presencia en el ático? A medida que pasan los días y las noches, la sensación de ser observado persiste. Los ruidos inexplicables, los objetos que se mueven por sí solos y los susurros en la oscuridad me persiguen constantemente. Me pregunto si algún día encontraré respuestas o si siempre estaré atrapado en un estado de temor y paranoia. El misterio del ático sigue sin resolverse, y a veces me siento tentado a enfrentarlo de nuevo, a explorar lo desconocido y descubrir la verdad oculta detrás de aquella figura siniestra. Pero el miedo me detiene, recordándome la terrible experiencia que viví. Mientras trato de seguir adelante, la presencia en el ático se convierte en un enigma sin respuesta. Quizás nunca sabré la naturaleza de aquello que acecha en las sombras, o tal vez un día me enfrentaré a ella y descubriré la verdad que yace oculta. Hasta entonces, vivo con una sensación de precaución constante, nunca sintiéndome completamente seguro en mi propia casa. El misterio del ático permanece como una advertencia constante de que hay cosas más allá de nuestra comprensión, esperando en lo desconocido. Así es como mi historia de horror continúa, con el peso de la incertidumbre y la sombra de aquel encuentro en el ático persiguiéndome día tras día. El futuro sigue siendo incierto y el final de esta historia queda abierto, dejando lugar para la posibilidad de nuevos terrores que aún no he descubierto. Me llamo Sara y quiero contarte la terrorífica historia del espejo que heredé de mi abuela. Desde el momento en que lo coloqué en mi habitación, algo parecía estar mal. Al principio, solo eran sutiles cambios en mi reflejo, una ligera distorsión en mi imagen que me hizo sentir incómoda. Pero a medida que los días pasaban, la atmósfera se volvía más pesada y amenazante. Cada vez que me miraba en el espejo, notaba cómo mi reflejo se transformaba en una versión grotesca y siniestra de mí misma. Mis rasgos se distorsionaban, mi sonrisa se convertía en una mueca amenazante y mis ojos parecían reflejar un mal indescriptible. El espejo parecía alimentarse de mi energía y reflejar mi peor lado. La situación empeoró una noche en la que me encontraba sola en casa. Mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido estremecedor. El espejo se rompió repentinamente en 1000 pedazos, liberando una ráfaga de energía oscura que llenó la habitación. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral cuando me di cuenta de que algo malévolo había sido liberado. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla interminable. La presencia maligna que una vez estuvo atrapada en el espejo comenzó a perseguirme sin descanso. Sombras se movían en las esquinas de mis ojos, extraños susurros llenaban el aire y sentía una presencia amenazante a mi alrededor. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó mientras la fuerza maligna me acosaba, tanto física como mentalmente. Mi cordura se vio amenazada y el miedo se convirtió en mi compañero constante. Intenté deshacerme del espejo, pero sin importar cuánto lo escondiera o lo destruyera, la presencia nunca desaparecía. Con cada día que pasaba, me sumergía más en la oscuridad y la desesperación. El espejo maldito había tomado el control de mi vida, y sentía que me arrastraba hacia un abismo sin fin. Me enfrenté a visiones aterradoras y pesadillas que parecían demasiado reales. La línea entre lo que era real y lo que era producto de la maldición se desvaneció por completo. Hasta el día de hoy,
lucho por mantener mi cordura y escapar de la influencia del espejo maldito. Mi historia es un recordatorio escalofriante de que algunos objetos pueden llevar consigo una maldición ancestral y una presencia maligna que se adhiere a nuestras almas. El espejo maldito sigue ahí fuera, esperando a su próxima víctima, mientras yo lucho por encontrar la libertad y escapar de su abrazo mortífero. Esta es mi historia de horror, un testimonio de los peligros que yacen ocultos en los objetos aparentemente inofensivos. ¿Podrás escapar de las garras de la maldición si algún te encuentras con un objeto similar? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, me aferró a la esperanza de encontrar una forma de romper el vínculo con el espejo maldito y liberarme de su influencia malévola. Investigaciones exhaustivas, rituales y expertos en lo paranormal se han cruzado en mi camino en busca de respuestas y soluciones. Pero hasta ahora, nada ha logrado romper el poder del espejo maldito. Sigo atormentada por su presencia, atrapada en una batalla constante entre la realidad y la pesadilla. El final de mi historia permanece abierto, envuelto en sombras y misterio. ¿Encontraré la forma de liberarme de esta maldición? ¿O estaré condenada a vivir en un mundo oscuro y perturbador para siempre? Solo puedo seguir luchando y manteniendo la esperanza de que algún día encuentre la clave para liberarme de esta pesadilla interminable. Si alguna vez te encuentras con un objeto antiguo y desconocido, ten cuidado. Puede parecer hermoso y fascinante a simple vista, pero debajo de su superficie podría ocultarse una maldad inimaginable. No subestimes el poder de lo sobrenatural, y recuerda siempre que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Esta es la advertencia que dejo para aquellos que se aventuran en el mundo de lo desconocido. Que mi historia sirva como una llamada de atención a aquellos que se enfrentan a objetos misteriosos y antiguos, y que encuentren el coraje necesario para enfrentar los terrores que puedan surgir. El futuro sigue siendo incierto, y la maldición del espejo maldito sigue latente en mi vida. Mi lucha continúa, y mi historia se despliega en un mar de incertidumbre. ¿Seré capaz de liberarme de la oscuridad que me consume? Eso está por verse. Así concluye mi relato, pero ten presente que el mal siempre acecha en las sombras, esperando su oportunidad para manifestarse. Mantén tus ojos abiertos y tu corazón protegido, porque nunca se sabe qué horrores pueden aguardar en los rincones más oscuros de este mundo y más allá.